Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Chingadazos Amorosos y ahora sí vamos a tener chingadazos. Durísimos. Van a estar duros, es un capítulo algo intenso, pero lo hacemos con toda la intención de tomar mucha conciencia de qué cosas podrían estar sucediendo en este momento en tu vida, en tu familia, con tus hijos, etcétera, y que no te habías dado cuenta y justamente pues la idea es sacarlo a la luz, abrir la cloaca y que salgan las ratas, las cucarachas, de todo eso que ha estado guardado durante mucho tiempo y te vamos a decir de qué manera lo puedes sanar, ¿ok? Así es que nos vamos a lanzar con este episodio que se llama Lealtades. Voy a empezar hablándoles de una lealtad que yo tuve mucho tiempo y después de muchas terapias me cayó el 20, ¿ok? Yo tuve una madre, los que la conocieron, que trabajó muchísimo. Mi mamá trabajó toda su vida y mucho. Mi mamá se quedaba dormida en el comedor entre un trabajo y el siguiente. Se quedaba dormida terminando de comer, sentada en el comedor, del agotamiento, del cansancio, ¿ok? Mi mamá tuvo 2 matrimonios en los cuales ella sufrió muchísimo. No fue una mujer feliz en esos 2 matrimonios y pasó prácticamente toda su vida sola después de que se separó de mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues está esa imagen que yo veo de ella, estoy pequeña, veo a mi mamá cansada, porque entonces que empiezo a entender yo que si quieres tener una casa y comer, pues tienes que chingarle mucho y tiene que ser agotador, ¿no? De entrada, ahí hay un programa que empieza a crearse en la cabeza del niño o la niña, ¿no? Te va a sonar algo que puedas haber visto en casa, ¿no? Vamos a poner varios ejemplos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues mi mamá es muy infeliz, se enoja mucho con los hombres, vive muy enojada con los hombres prácticamente toda su vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí me empieza a ir bien económicamente, sin mucho esfuerzo, saboteo, ¿no? Empiezo a autosabotearme, tengo que gastar ese dinero, salen imprevistos que no estaban considerados. Cuando llega una persona o un hombre a mi vida que es muy bueno, muy amable, muy lindo, pues no está dentro de la estadística que yo tengo. Entonces es algo que yo no reconozco o en mis programas no está. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo yo a hacer muchas terapias que tienen que ver con las lealtades, especialmente constelaciones familiares, que es lo que yo más les voy a recomendar. Empiezo a ir a constelaciones y entonces me percato, ¿no? Cuando el terapeuta me dice, pues es que, ¿qué sucede cuando empieza a irte bien? Y cuando llega un buen hombre a tu vida, pues todo esto se autosabotea y se va a la mierda, ¿no? Se va al carambas, dijera mi esposo. ¿Y qué había detrás de ahí? Pues obviamente una lealtad. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser feliz si mi mamá no lo fue. No es justo para mi madre que yo sea feliz. No es justo para mi madre que a mí me vaya bien económicamente fácilmente cuando ella tuvo que trabajar toda su vida para generar mucho menos de lo que yo estoy generando. ¿Vamos bien? ¿Te llega algo? ¿Te llega algún patrón? Yo así como de ¿cuál de todos mis ejemplos voy a contar? Porque ya me cayeron como 4. Mira, ahorita platicamos del de mi papá, creo que es el más impresionante. Y por ejemplo, ese es uno, ¿no? En el que muchas de ustedes se van a identificar, ¿no? Ahora, estoy sentada un día en una cafetería muy famosa de acá de Puebla y está un amigo de mi esposo platicando conmigo y trae el aparato en el oído porque ya no escucha creo que era el oído derecho. Entonces trae puesto el aparatito de que ya estaba perdiendo prácticamente el oído. Y estoy platicando con él y me empieza a decir, sí, muy curioso, fíjate, porque yo empecé a perder el oído derecho y más o menos a la misma edad mía que tengo yo ahorita, perdió el oído mi papá.
Y mi abuelo, lo mismo, lealtad. Entonces, ¿qué sucede? Para yo pertenecer al clan, repito, para no sentirme raro, para no salirme de la estructura, pertenezco. Además, creo que todos doctores. Entonces, el abuelo era doctor, el papá fue doctor, entonces nace él y doctor. Y luego también otro tema, los nombres. El abuelo Ernesto, doctor Ernesto, voy a poner un apellido, el doctor Ernesto Lizárraga Blanco, el hijo, el doctor Ernesto Lizárraga, otra cosa, el nieto, el doctor Ernesto Lizárraga, otro apellido, ¿no? La cosa es que todos doctores, Ernestos Lizárragas, ¿sí? Ahí hay lealtades inconscientes, ¿no? Ahí estoy poniendo algunos ejemplos. Shar, ¿quieres platicar algo? Sí, aquí como definiendo, así ya saben que yo soy doña definición, así. ¿Qué es una lealtad familiar? La lealtad familiar es esta repetición de patrones a través de las generaciones, o muchas veces no es a través de las generaciones, sino a través de todas las mujeres de mi familia, los hombres de mi familia, y entonces aunque no esté muerta o aunque no sea una línea directa, puede ser todas las primas de la familia, tenemos el mismo problema o el mismo tipo de relaciones, o todas enviudan o todas generan como la misma dinámica y se ve un patrón repetitivo. Una lealtad familiar, como dice ahorita Nimba, es esta parte en la cual quieres pertenecer a tu clan y si tú te sales y eres como el rebelde, la oveja negra del clan, entonces te sientes como que no estás cumpliendo, que no te están amando igual, porque pues tú también tendrías que enviudar igual que todas las demás, o te tendrías que enfermar de lo mismo aunque no quieras. Este tipo de lealtades familiares pues empiezan a suceder o nos empezamos a dar cuenta, o sea, a mí sí me han buscado mucho, a ti también te han buscado mucho por lealtades familiares, y nosotras sí podemos como hacerlas conscientes, pero no es algo que nosotras desprogramemos desde las terapias que damos. Entonces, a pesar de que este capítulo no somos nosotras las terapeutas que generan esta desprogramación, sí somos usuarias de los tipos de terapias y las conocemos muy bien, que son las constelaciones familiares. Entonces, creo que ya en algún capítulo platicamos de constelaciones, pero no ahondamos realmente en lo que es una constelación. Y las constelaciones, simplemente así como su nombre lo indica, son un método que descubrió o que creó Bert Hellinger, que era un alemán, un psicólogo alemán que se salió justo de toda esta estructura, imagínense, alemán, o sea, fue don rebelde, así como de yo soy alemán y me voy a salir de la estructura, ¿cómo no? Y entonces es justo lo que nos viene a enseñar Bert Hellinger y nos platica de cómo son las jerarquías familiares y cómo son estas lealtades familiares. Entonces, una constelación, no hay una traducción específica del alemán al español, pero se le puso constelación porque lo que hacen es un mapa de cómo está cada elemento de tu familia colocado, y lo que dicen las constelaciones familiares es que cuando un elemento está colocado en un lugar que no le corresponde, por ejemplo, en mi caso yo estaba colocada en el lugar de mi padre, entonces yo era el papá de la familia. Entonces lo que ocasiona el que una hija esté colocada en el lugar del padre es un caos dentro de la constelación. Entonces todos estábamos hechos un chilaquil dentro de nuestra constelación, porque el que yo estuviera colocada en un lugar que no me correspondía hacía que todos mis hermanos, mi mamá y todo mi sistema no funcionara correctamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí en las constelaciones incluso hay como ciertos bemoles de ética, ¿no? Sobre todo cuando la jerarquía en las constelaciones te dicen que tus padres siempre van a ser los grandes y los tienes que respetar. Y aquí entramos a veces en discusiones en temas de si mi papá abusó sexualmente de mí, cómo lo voy a respetar, cómo lo voy a poner como alguien mayor. Pero esto no tiene nada que ver con la conciencia de la persona, sino con la jerarquía de nacimiento. Entonces siempre los padres, por más nefastos papás que hayamos tenido, por más situaciones dolorosas, le tenemos que dar el espacio a ese papá. ¿Por qué? Porque dentro del universo no le gustan los vacíos.
al universo no le gustan los vacíos. Entonces, cuando existe un vacío, como fue mi caso, en donde mi papá se retira cuando yo era muy chiquita, lo que sucede es que se genera un vacío. Y ese vacío, el sistema succiona al que esté dispuesto, al que tenga la madurez, al que tenga la energía. Y en mi caso, pues fui yo la que me succionó el sistema y ahí me puse, ¿no? Y entonces yo era bien controladora y me traía a mis hermanos en chinga y no sé qué, y era la que subía y bajaba a mi mamá, y por mucho tiempo a mí no me dieron dinero en mi familia, yo trabajaba y era sostenible, y le ayudaba a mi mamá con dinero, y yo en un tiempo hasta pagaba la renta, pagaba todos los gastos de la casa. ¿Por qué? Pues porque estaba colocada en un lugar que no me correspondía. Entonces, las lealtades, por ejemplo, en las mujeres de mi familia son puras mujeres que son proveedoras, que son las que hacen el dinero, que no tienen un apoyo de un hombre, que tienen hombres violentos, que tienen hombres ausentes, hombres poco contenedores, poco proveedores, y toda esa lealtad yo la traigo no solamente del lado de mi mamá, porque cuando yo me hice terapia de lealtades familiares, lo traigo en lealtad a mi papá. En realidad, la lealtad que yo tengo es hacia mi papá. Entonces, la lealtad es, voy a elegir hombres como tú. Siempre. Sí, o sea, claro. yo siempre voy a elegir hombres como tú. Entonces, ahí es donde pues uno tiene que hacer este cambio, y obviamente yo tengo que cambiar comportamientos y demás. Entonces, hablábamos con Enimba justo antes de que por miedo, porque mi papá tiene un tema psiquiátrico y ya se los hemos platicado, y entonces todas estas cosas nuevas que me están pasando ahora, ¿no? De hacer meditaciones y sanación cuántica, y que a ustedes en su cuerpo etérico se les sanen cosas, que se llama el laboratorio akáshico, están pasando cosas súper milagrosas que yo siempre durante toda mi vida, hasta hace 3 meses, pon tú, siempre dije que yo no me imaginaba cosas, que yo no veía cosas, que yo no era creativa, que yo no veía así como Enimba, que es muy claro que ella ve cosas. Y entonces empieza a abrirse el laboratorio akáshico y empiezo a ver un montón de cosas súper locas, y ahorita que se lo platicaba Enimba me dice, claro, pues porque tú traías una lealtad con tu papá de como miedo a heredar su proceso psiquiátrico, o sea, que realmente no tuvieras eso. Entonces, era yo como leal a mi linaje de no se me va a botar la canica como a él, ¿no? Entonces, pueden ser lealtades hasta al revés, ¿no? Sí, sí, claro. Como en tu caso, que quieres huir del conflicto y lo quieres hacer distinto, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy descarada para vestir, ¿no? Voy al gimnasio y me pongo el mini chorcito y bailo con el mini chorcito, ¿no? Trae locos a los del gimnasio. Y mi hija Gabriela, que es mi doble por mes, que ahorita vamos a platicar de los dobles, que ella es mi doble por mes, tú la ves y ella dice, no voy a hacer lo que hace mi mamá, ¿sí? Ella, en lugar de repetir mi historia, aparentemente lo que hace ella es rebelarse y hacerlo diferente, pero no significa que esté sano también. Ni digo que esté mal mi hija, ¿no? Pero hay que asegurarse que todo esté en orden, ¿no? La cosa es que ella viste súper tapada, ropa súper floja, nada ajustado. Entonces yo empiezo a observar y digo, wow. Y por ejemplo, en el caso de mi hijo el menor, se llama igual a su papá, y su papá tiene tartamudeo y mi hijo tiene tartamudeo, son dobles por mes, y es donde dices, ¿cómo pueden repetirse las cosas? O sea, ¿cómo puede suceder tan claro, tan igual, se ríen igual, cantan igual, cuentan chistes igual, el cuerpo es igual, su forma de ser es igual, y dices, un copy-paste así de su papá igualito? Ahí es donde hay que observar, ¿no? La repetición, ¿qué se repite? ¿Qué es igual? Mujeres que se casaron con hombres alcohólicos que las golpeaban, y esto se repite y se repite y se repite. Entonces, este episodio, justamente el chingadazo es ese, ¿no? Que analices qué se está repitiendo, qué está cayendo sobre ti, sobre tus hijos, porque si tú lo reparas puedes ayudar a las siguientes generaciones. Esa es la parte más bonita. Si tú sanas algo, impactas generaciones las siguientes, ¿no? Entonces,
Y como bien dijo Shar, no se trata de que siempre hablemos en todos los episodios de todo lo que hacemos nosotros para que siempre nos busquen a nosotros, sino también podemos hablar de temas que ni siquiera es una terapia que solemos hacer, pero lo importante que es darnos cuenta para poder cortar con eso, desprogramar eso en el sistema y que pueda haber pues historias más sanas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, con mi esposo, que es muy lindo, que es muy amable, un buen papá, y que mucho de esto no se ha visto. En mi linaje, era así como, wow, ¿cómo puede suceder, no? Y el yo sostener que eso siga ocurriendo, no autosabotear que eso se vaya de mi vida, sino seguir sosteniendo que eso ocurra, que es posible, que está bien, que estamos a salvo todos, ¿no? Y esto se puede trabajar en constelaciones familiares y también en biodescodificación. Sí, en biodescodificación es otro método que también si quieren, como el contacto de las personas que nosotros recomendamos, en INVA tiene sus propias contactos de constelaciones y yo tengo otros contactos y la biodescodificadora es la misma para las dos. Esto también nos ayuda muchísimo porque la biodescodificación o la bioneuroemoción, si es el método de Enrique Corbera, que es como el referente de esto, es un método en el cual todas las, digamos, enfermedades que tú tengas tienen un origen emocional. Y ese origen emocional no precisamente puede ser de esta vida, sino que también puede ser un origen emocional de nuestra madre, de nuestro padre, del embarazo, de nuestra infancia. O sea, pueden ser programas subconscientes e incluso yo creo que ya lo platicamos en cuestiones karmáticas de vidas pasadas, pero también en la bioneuroemoción o biodescodificación se puede ver. Y pues esta es una terapia en la cual, de acuerdo a lo que traigas desconchinflado, como mi caso que es la tiroides, pues ahí viene todo un programa de qué es lo que pasa, ¿no? En mi caso específico, y hay muchos casos, en el caso de la tiroides, pues es que tú no hables con tu madre específicamente de tus necesidades como hijo. Entonces, pues cuando cuando yo era chiquita, pues fue una infancia media caótica, pero cuando muere mi abuela, pues yo me quedo sin mamá energética y me tengo que regresar a vivir con mi mamá, ¿no? Pero pues en esa casa todo era un caos, o sea, era muy caótico todo y de ir de una estructura de vivir con un par de abuelitos, de viejitos, literal, de siempre se come a la misma hora, o sea, de tener una rutina muy saludable para un niño chiquito, pues me voy a una casa caótica, ¿no? Y entonces todos empezamos a vivir juntos porque además con mis hermanas no vivíamos juntos, entonces nos vamos todos a vivir a la misma casa y pues cada quien ahora sí que te acomodas como puedes y en lo que nos adaptábamos y demás pues fue un proceso difícil y mi mamá pues también como la de Nimba trabajando todo el tiempo pues no tenía tiempo para estar diciendo, mijita, ¿cómo estás? Y te está pegando la pubertad y tienes adolescencia, ¿no? Y tus hormonas están hechas como un desmadre. No tuve esa atención. Entonces yo aprendí a que mis necesidades no eran escuchadas, no eran atendidas. O todas las mujeres que tienen cáncer, o sea, el cáncer en los senos, suele ser porque es una desprotección del lado masculino. Entonces, dependiendo del lado de donde tienes el cáncer, y esto tiene que ver con cómo funciona, ¿no? Si mi marido si eres zurda y mi marido duerme del lado derecho de la cama y él saca la espada, ¿no? Para defenderme de alguna cosa, entonces, y yo no siento esa protección, entonces me va a dar del lado del pecho izquierdo. Y si duerme de este lado, me va a dar del lado del pecho derecho. Entonces, aquí tiene mucho que ver con cómo me siento protegida por los hombres de mi familia, si realmente estos hombres han sido proveedores y demás. Entonces, se ha encontrado que existe un patrón de comportamiento y de heridas de acuerdo al padecimiento que tenemos. Y definitivamente no es la cura de una enfermedad,
Pero este método nace con Enrique Corbera, un francés y un cubano. Eran 3, ahora sí como chiste, ¿no? había un catalán, un francés y un cubano. Nace con ellos 3 la biodescodificación y lo hacen en los pabellones de gente con cáncer. Y entonces empiezan a encontrar patrones repetitivos de las historias familiares de las personas con cáncer. Ellos son 3 psicólogos que quieren ayudar a los pacientes y se empiezan a encontrar que pues que el papá no era proveedor y el marido no era proveedor y tiene cáncer de seno derecho. El papá no era proveedor, marido no proveedor, cáncer de seno derecho. Y así empiezan a generar una ciencia. Entonces, así es la bioneuroemoción o biodescodificación. Entonces, si pueden ustedes identificar sus enfermedades e ir, se van a dar cuenta que mucho tiene que ver con una lealtad familiar. Sí, y muy importante este tema, qué bueno que lo mencionaste. Es que tu mamá tuvo cáncer, la abuela tuvo cáncer, la bisabuela tuvo cáncer, seguro tú vas a tener cáncer, ¿no? Es genético. Eso te dicen que es genético, que se hereda y no es verdad, ¿ok? Se heredan los comportamientos, se hereda la personalidad rígida, controladora, neurótica. Eso sí lo repites, no se hereda, lo repites. Porque viste a mamá, viste a la abuela y crees que es lo correcto, entonces tú lo empiezas a repetir y entonces si ellas se enfermaron, obviamente tu comportamiento, si es el mismo que ellas y solían bloquearse de la misma forma, vas a manifestar enfermedades similares, pero eso no significa que sean hereditarias. Y si eres doctor y estás escuchando esto y me quieres funar este video, seguramente me lo vas a funar y estoy aquí para decirte que no se heredan. ¿Ok? Por eso es tan importante el saber esta información, que estoy repitiendo cómo solía ser mi madre, cómo solía ser mi abuela, porque ¿qué se enferman de eso? Métete a ChatGPT, ya tenemos tantas cosas a la mano. Métete a ChatGPT, ¿qué significa en biodescodificación tal enfermedad? Si mi abuela, ¿qué estoy repitiendo emocionalmente que necesito trabajar? Y ChatGPT te va a dar hasta frases de liberación, pero yo estoy aquí para decirte, toma conciencia con ChatGPT, pero ve a biodesprogramarte. O sea, ve con un terapeuta a que te biodesprograme y te ayude en el proceso. ¿Sí? Yo les quiero contar una cosa que me pasó con la biodescodificación hace muchísimos años, o sea, tendrá como 15 años, o sea, yo estaba bebé. Sí, iba al kinder. Sí, iba al kinder. Yo fui alérgica al huevo por un shock, un bioshock le llaman en biodescodificación. Fui alérgica al huevo 5 años. Pero fue un bioshock porque ese día que a mí se me genera la alergia, fallece una de mis maestras favoritas y yo fui la última en hablar con ella. Yo estaba con un problema de rodilla porque siempre fui muy rígida y entonces me dolían las rodillas horrible. También las rodillas me las arreglé. Yo me autoarreglo muchas cosas, pero esa vez traía la rodilla, me acuerdo que vendada, o sea, traía toda la pierna vendada. Y estábamos en un segundo o tercer piso en clase y ella me dice, oye, ¿me puedes llevar a la enfermería? Y yo me acuerdo que pensé de, ¿por qué me dijo a mí si yo soy la de la rodilla vendada? Y había un chavo en todo mi salón y todas éramos mujeres. Yo decía, ¿por qué no le dice a él? ¿Por qué me dice a mí? Pero yo me iba a ir a esta ceremonia de los premios Nobel en una semana. Y entonces me dijo, no, es que quiero hablar contigo, no sé qué. Entonces, total de que ahí vamos bajando las dos. Se sentía muy mal ella. La llevo a la enfermería y en la enfermería se despide de mí, así de ya no te voy a ver y no sé qué, y te vas a ir y ya terminaste la universidad y fue así maravilloso ser tu maestra y se despide de mí. Y yo todavía le dije, ay, Miss, pues nos vamos a ver regresando y la vamos a invitar a la graduación. Pues saliendo de la enfermería, yo me regreso a mi salón, me dice, ahí te encargo el grupo que no hagan desmadre. Y yo, pues somos 5, o sea, tampoco, no va a haber desmadre. Se sube ella a su coche y a las 2 cuadras la embiste un camión y fallece. Entonces nos enteramos ese día, yo desayuné huevitos estrellados. Y a mediodía que nos tocaba clase con su esposo,
pues nos avisan que la esposa de nuestro maestro fallece. Y todos nos quedamos en shock, así como de, no, espérense, o sea, es que la esposa de nuestro profesor es esta señora. Pues sí, su esposa. Y nosotros de, ¿cómo? Pero si la vimos en la mañana, o sea, yo la dejé en la enfermería. Pues para mí fue un shock tan fuerte eso, porque además sí la quería muchísimo, que pues se queda ahí grabada la emoción. Claro. Entonces me vuelvo alérgica al huevo durante 5 años, de no poder comer galletas, hot cakes, mayonesa, 1000 cosas. Encuentro este método de la biodescodificación y hago una meditación, con una meditación. Desde ahí ya se veía. Ya se veía venir. Ya se veía venir. Hago una meditación con Enrique Corbera, de las primeras que hacía cuando daba clasecitas así en saloncitos y todo. Y hago la biodescodificación de las alergias. Y siempre es un tema con mamá. En mi caso siempre es un tema con mamá, porque todo lo que tiene que ver con alergias alimenticias son temas con mamá. Y entonces hago la meditación y yo muy segura de, no, ya se me quitó mi alergia, y empiezo a comer huevo poco a poco y no me volvió a dar alergia. Te pasó algo muy similar a mí. Cuando yo me vine a Puebla a vivir hace 13 años, yo tenía un lorito que todavía existe, mi lorito. Yo se lo regalé al papá de mis hijos, el Lucas, y era el currito. Entonces, el currito comía mucha semilla de girasol. Solía comer bastante semilla de girasol. Entonces yo muchas veces comía semilla de girasol cuando le estaba dando de comer a él. Abría una semillita y comía con él, y era como el vínculo con el Lucas, ¿no? Cuando yo me paro en la puerta de mi casa y le echo un vistazo a la puerta de mi casa para venirme a vivir acá, ya estaban mis hijos en el taxi para irme a la terminal de autobuses, que yo le eché un vistazo, vi a Lucas así en su jaulita en el patio, y sentí que el corazón se me rompió porque no me lo podía traer y mis hijos lo adoraban, pero en realidad pues era del papá de mis hijos, o sea, yo se lo había regalado. Y además agradezco mucho que haya estado el Lucas, porque sé que le hizo mucha compañía a él cuando nosotros nos vinimos para acá. La cosa es que yo no me percaté de qué había ocurrido hasta años después, que me volví súper intolerante a la semilla de girasol, pero yo no lo asociaba a nada. Simplemente un día me invitaron a comer en una casa donde hicieron una ensalada deliciosa que tenía semillas de girasol, vómito toda la noche. Y yo no sabía, no hilé. Siguiente vez, no sé qué, que el postre con no sé cuál, semillas de girasol, vómito toda la noche. Y empiezo yo a percatarme que todas las veces que yo vomitaba toda la noche, ¿cuál era el común denominador? Y yo, la semilla de girasol. Entonces me metí a leer muchísimo en la biodescodificación acerca de las alergias, y justamente tienen que ver con un momento en el que recibes una idea, que diga una noticia muy choqueante o algo muy fuerte emocional, un bioshock, obviamente, que estás viviendo. Entonces me empiezo a cuestionar cuándo fue la última vez que comí, en el caso de ya huevo, y yo cuándo fue la última vez que comí semilla de girasol sin que me hiciera daño. Y me acordé de Lucas, y ahí me cayó el 20. De la culpa. De la culpa de que yo me haya venido y que lo haya dejado y que mis hijos lo hayan extrañado tanto, ¿no? Yo generé una culpa. Y le escribí una carta de liberación emocional, que la hablamos en el episodio anterior, en el solsticio de verano, la carta de liberación emocional. Yo le escribí una carta de liberación emocional a mi lorito, a mi periquito, donde yo le pedía perdón y todo, quemé la carta, así, empecé a comer semillas de girasol. Se quita. Y se fue. Sí, el bioshock es importante, como apenas a mí otra vez me dio un bioshock en mi cumpleaños, justo el de la mano. Lo bueno es que no fue alimenticio, sino que fue a plantas en Colombia, o sea que no me las voy a encontrar aquí. Ajá. Pero sí fue un bioshock emocional, entonces fue como que se me encendió la mano, y la verdad es que en mi caso ahora era muy consciente de qué ocasionó ese bioshock,
Y bueno, ya tenemos otras herramientas más modernas, pero el relajar y el entender mucho desde dónde viene, por qué se ocasionó esa alergia. Y hasta el dermatólogo me dijo, es que tú ocasionas alergias emocionales. Y le dije, sí, definitivamente sí. O sea, ya fui alérgica al huevo 5 años y me dice, ¿te inyectaron o qué? No, me lo resolví psicológicamente. Y me dijo, es que tus alergias todas se resuelven psicológicamente y para eso sirve la biodescodificación. Sí. Y cuando tengo una lealtad familiar o cuando tengo una lealtad a mi linaje en general o a las mujeres o a los hombres, que también platicábamos ahorita, como le platicaba a Nimba, como era un poco la dinámica de mis abuelos y no sé qué. Y entonces Nimba así como de, ay, pues claro. O sea, yo le platicaba y Nimba de, claro, esta cosa. Y yo, oh, no lo había visto así. Entonces justo veníamos platicando de estas lealtades familiares, veníamos analizando la historia de la familia y cómo se repite la misma historia en diferentes circunstancias. Y entonces ahí te das cuenta cuando tienes una lealtad. O sea, sí. Esto del laboratorio akáshico fue como de Nimba de, pues claro, por eso no querías ver. Y yo, Sí, o sea, ella pudo sanar a su papá y al sanar a su papá y resolver a su padre, abrazar esa energía, como haya sido la circunstancia, como haya sido dolorosa, no dolorosa, como haya sido. Tú abrazas a tu padre con todo lo que es. Sí. Y cuando logras sanarlo, puedes abrazar todas esas partes de él, bonitas, sí, claro. E incluso no tan bonitas. La cosa es que Shareni, por ejemplo, como en el caso de su padre, que tiene una situación mental en el que todo el mundo creía que era esquizofrenia, pero en realidad era otro tema. La cosa es que este tipo de conversaciones en su mente que él solía tener, ella creía que si ella meditaba o visualizaba cosas en su cabeza, podría pasarle lo mismo que su padre. Entonces, por eso ella se va al lado opuesto, donde no quiero que me pase lo mismo que mi papá, pero al querer huir también, repites, ¿sí? Por eso es que la frase que dice, a lo que te resistes, persiste, ¿sí? Y a lo que persistes, se resiste, es exactamente igual, ¿no? No se trata ni de huir, ni de repetir. Ni de estar intensa en lo mismo. Sí, sino tomar conciencia y poderlo sanar, ¿no? Así es que... yo por eso me resisto horrible a $1,000,000. Yo me resisto, yo iba a decir una burrada, pero no quería que me escuchara mi marido. Me resisto a Henry Cavill. Sí, me resisto horriblemente a conocerlo, ¿no? No me vaya a pasar. Entonces, amores, este episodio es justamente para eso, ¿no? Para que tomes conciencia, observes qué se ha estado repitiendo, cuál es el común denominador en tu familia, en las mujeres, en los hombres, en el trabajo, con el dinero, las mascotas, o sea, la casa. Perdió la casa, se la embargaron y luego al hijo le pasó lo mismo, ¿no? Tengo un caso también que les quisiera compartir antes de terminar este episodio, que está muy, muy interesante. Hubo un caso de un chico, aproximadamente como a los 26 años, empieza con pensamientos suicidas. Me quiero quitar la vida, ya no, me quiero morir, pero empieza a observar toda la familia que aparentemente no había algo que lo hubiera detonado. Esta es la parte interesante de la historia, porque aparentemente no había algo. Todos sus amigos lo veían como el chico súper feliz, deportista, los maestros súper buen estudiante, pero así, de la noche a la mañana, cumple 26 años y se quiere morir. Y entonces, ¿qué sucede? Va a una constelación familiar y resulta que es doble, antes de irnos para hablar de los dobles, es doble de un tío suyo que se suicidó a los 26 años. Entonces, él cumple 26 años, el tío muere a esa edad, es doble por mes y empieza me tengo que morir porque ya no tendría yo que estar vivo, porque está siendo leal a ese ancestro. ¿Cómo puedes saberlo de los dobles? Si tú haces una tabla, ¿sí? Imagínate una tabla imaginaria de 3 cuadritos por 4 hacia abajo, ¿no? Y pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Cada uno de esos números es un mes. 1 es enero, 3 marzo, 6 junio, ¿me explico? Entonces vas a hacer 1, 2, 3, entonces te vas a dar cuenta que abajo del 1 queda el 4, queda el 7 y queda el 10, ¿no? Y así, abajo del 2 queda el 5, queda el 8, queda el 11. Y luego abajo del 3 queda el 6, queda el 9 y queda el 12. Entonces, esas líneas, el 1, 4, 7, 10, son dobles. Es decir, todos los nacidos en enero, en abril, en julio y en octubre son dobles. Todos los que nacen en febrero, mayo, agosto, noviembre son dobles. Todos los que nacen en marzo, junio, septiembre y diciembre son dobles. Entonces, checa tu mes de nacimiento y observa de quién eres doble. De tu abuela, de tu mamá, de tu papá. De mi hermano. Tu hermano, ¿no? Entonces, y ahí es donde empiezas como a tener un poco más de conciencia de a quién. Por ejemplo, mi mamá es de enero y yo soy de julio, entonces yo estoy ahí, ¿no? En la línea. Y Pablo, mi esposo, es de octubre, él y yo somos dobles, ¿no? Y somos dobles de mi mamá. Sara, nuestra hija que murió, era de abril, todos dobles en la misma línea, ¿va? Entonces, mi hijo Rubén es de mayo, su papá es de noviembre, dobles, se llaman igual, tartamudeo. Entonces ahí es donde empiezas a decir, what the fuck. Ahí es donde con las abuelas hay que hacer esto. Sí. Con los Entonces abuelos. ahí vas a observar de quién eres doble, de quién estás repitiendo la historia o mejorando la historia. Porque acuérdate que el que llega después es el que repara. ¿Sí? Y si hay alguien que llega después, como mi hija Gabriela, que es de julio, que ella está por abajo, ella de alguna manera está reparándonos a todos. ¿Sale? Entonces, esto ayuda un poco más a que tengas un mayor entendimiento o claridad de tus hijos de quién son dobles, tú de quién eres doble, ¿vale? Para que veas qué historias se repiten y vayas a constelar o biodescodificar. Si tienen alguna duda, después de que escuchen este episodio y empiezan a pedir en los comentarios los números, los contactos del constelador, la consteladora, el biodescodificador, les vamos a pasar los contactos. Por favor, pónganse bien truchas, lo vamos a tener ahí escrito, ¿no? Para que busquen en los comentarios la respuesta. Sí, aquí abajo de la descripción les dejamos el Instagram de Poli, que es nuestra biodescodificadora, y les dejamos los teléfonos, porque en mi caso Janet no tiene redes sociales. Yo también tengo solo el teléfono de Luis Dueñas, de Cintia Barba, que son los consteladores. Ajá. Y les dejamos el contacto también de Hieros Gamos, que es el instituto que tiene como todas estas cosas también muy bien establecidas. Entonces, bueno, en la descripción de estos capítulos les dejamos esos contactos para que ustedes a quien así de, me gustó el nombre de Luis Dueñas o me gustó el nombre de Janet Sebas, me latió. Como que me latió, a ese dale clic, con ese ve con todos, o sea, sí. Al final nosotras siempre probamos con diferentes personas porque el entender desde diferentes perspectivas y entender desde diferentes estilos la sanación, creo que siempre es lo mejor que puedes hacer, como tener una variedad. Entonces, pues bueno, esperamos que este capítulo que ya lo traía Nimba ahí desde hace un ratotote, sí. Ya tenía yo meses que quería hablar de este episodio, de este tema, y pues encantadas de compartírselos, de que esto los engrandezca, de que esto los ayude a cortar, a no repetir, a sanar, liberar. Y pues nada, les mandamos muchos besos, abrazos, disfrútenlo mucho y cualquier duda que tengan, pues aquí estamos siempre cada miércoles y en las redes sociales, Spotify y YouTube.